buenas tardes, buenas noches. En este caso son todas buenas tardes, después, quién sabe, se agreguen personas que estén en otros continentes, vamos a ver. En primer lugar, les agradezco estar acá hoy y vamos a estar unos minutos abordando este tema del hambre emocional, que es extremadamente complejo y bueno, en realidad hoy lo que vamos a hacer es empezar a dar algunas pinceladas de todo este tema que sería imposible abordarlo en su profundidad y, y bueno, también tenemos otra salvedad, que es que ni siquiera deberíamos abordarlo de modo general, eh, pero bueno, teniendo en cuenta que esta va a ser una especie de introducción, vamos a hacer esa excepción, pero teniendo en cuenta que debería ser estudiado en cada caso, porque si bien los síntomas se presentan de una manera que pueden llegar a ser comparativa, en realidad en cada persona la estructura interna sobre la que se generan es diferente, porque cada persona tiene sus filtros de percepción, tiene sus experiencias, tiene sus contextos. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un poquito de trampa, vamos a decir, pero el objetivo, en definitiva, de este encuentro es que podamos entenderla diferente. Generalmente lo que la gente vulgarmente dice que es ansiedad es algo con lo que terminan peleando y se transforma como en el problema. Y parece que habría que solucionarlo a través del control, ¿no? Como de la disciplina, de la conducta. Y hoy lo que vamos a hacer justamente es cambiar esta visión y empezar a verlo como un síntoma, como un llamado de atención de alguna necesidad que evidentemente no estamos viendo, que no estamos atendiendo. Bueno, antes de adentrarnos más en el tema, me presento brevemente para las personas que no me conocen. Bueno, mi nombre es Virginia, soy nacida en Argentina y soy nutricionista, pero mi enfoque a la hora de abordar estos procesos de cambios de hábitos es un enfoque integral. Quiere decir que no solamente observo qué es lo que la persona come, sino que también tengo en cuenta sus emociones, sus pensamientos, sus relaciones, la manera en la que se vincula. Entonces esto permite justamente mayor comprensión de por qué hace lo que hace o por qué no consigue implementar los cambios que se sugieren en términos de lograr una alimentación equilibrada, de mayor bienestar, etc. Entonces, bueno, bajo esta visión, bajo esta mirada, hoy vamos a tratar de traer comprensión justamente sobre este hambre emocional, esta ansiedad comúnmente llamada. Y bueno, una de las cuestiones que mencionaba como una salvedad es que justamente una de sus complicaciones es que el hambre también es una necesidad orgánica. Sabemos que tenemos que comer para sobrevivir, entonces ahí es donde se presenta un primer nivel de dificultad que muchas veces las personas no consiguen separar, sino que están sintiendo esa hambre fisiológica de hambre emocional, vamos a decirles. Yo acá les voy a compartir brevemente una pantalla para que tengamos un poco más de dinamismo y que no se haga tan denso, porque realmente es un tema complicado. Entonces, bueno, como les decía, una primera instancia que es necesario abordar es entender que no siempre que tenemos hambre es emocional ni siempre es hambre física, digamos. Vamos a tratar de separarla por un momento para hacer esta diferenciación. Y una de las estrategias con las que podemos basarnos para intentar hacer esta diferenciación en el día a día es entender de qué manera se presenta cada una de ellas. Cuando se trata de una necesidad orgánica, es algo que aparece en una sensación que se da más a nivel de estómago. Entonces empieza esta languidez, muchas veces aparece como una caída en la energía, en la disposición, puede ser que haya un poco de irritación, irritabilidad. Y otra característica es que es más fácil esperar para satisfacerla. No es algo tan urgente, digamos. A diferencia de la otra situación que tiene como un tinte más urgente, como que viene acompañado de un impulso, de una necesidad que parece que además está más direccionada.
por ahí busca algún tipo de alimento más en específico, hablando en general siempre, ¿no? Y otra característica muy particular de cuando nuestro hambre no tiene que ver con el organismo, sino con otra necesidad emocional que estamos teniendo, es que muchas veces posteriormente aparece un sentimiento de culpa. Y esto justamente es lo que hace que el cuadro se complejice, porque en realidad el comer para regular un estado emocional es una estrategia adaptativa. Entonces, no es que en sí está mal, digamos. El problema justamente lo trae la persona cuando llega a consulta quejándose de esto porque justamente le trae un malestar. Y acá vamos a tratar como de desglosar este proceso para que se pueda ver en un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tuvimos un día malo, no sé, en el trabajo. Tuvimos algún conflicto con el jefe, algún compañero, o recibimos alguna llamada que nos generó un disturbio. Llegamos a casa, hacemos la cena, comemos la cena, igual y después de cenar seguimos teniendo como esa hambre, esa necesidad de seguir comiendo. A lo mejor aparece por un dulce, hay gente que le ataca por el alcohol. Entonces, si sabemos que no es hambre en realidad, ¿qué es lo que estamos yendo a buscar? Ahí, ¿qué sucede? El alimento en estos casos aparece como un regulador, aparece como un elemento que nos trae un alivio inmediato a ese malestar que es interno, que no tiene que ver con el hambre, como justamente decíamos. Entonces, primero entender esto, que esto es un mecanismo extremadamente instintivo, que lo aprendimos desde que empezamos a tomar la teta, ¿no? A través de la teta de mamá, que teníamos ese alivio, esa contención, ese contacto. Y bueno, esto de alguna forma se perpetúa. Entonces tiene un sentido que hagamos eso. Uno de los puntos de la comprensión tiene que ver con esto. Ahora, el problema es cuando este mecanismo se vuelve disfuncional. ¿En qué sentido? Porque ya empezamos a ver que por una parte trae un alivio inmediato, porque ni bien lo comes, hay algo de esto, de este placer, o de este alivio, o de esta recompensa que uno gana. Sin embargo, si tiempo después aparecen todas estas sensaciones, sentimientos y reproches internos, muchas veces la persona termina de comer y automáticamente ya empieza a tener pensamientos restrictivos, de bueno, entonces ahora no como, o bueno, mañana entonces no desayuno, o de repente se manda a entrenar y se exige mucho más en el entrenamiento. Todo este tipo de conductas compensatorias, de pensamientos, de críticas, de juicio, todo este rumeo mental, es lo que trae después malestar, que muy curiosamente genera nuevo malestar. O sea que se agrega un malestar al que ya traíamos desde antes de llegar a casa. Entonces ahí sucede algo muy curioso también, y es que hay como una especie de pérdida del foco, porque ahora pareciera que el problema es el alimento y lo que estamos comiendo, o el tener este impulso por querer ir a comer más cuando no tenemos hambre, cuando en realidad eso había sido, si lo pensamos un segundo, una solución a otro asunto. Entonces, ahí es donde la persona vive la relación con la comida en este aspecto como problemática y donde empieza a poner el foco en resolver esto, desorientándose por un segundo que en realidad esto justamente es un llamado de atención de otra necesidad, como antes les decía. Por ahí a veces a través del ejemplo se ve un poco más gráfico, algo que teóricamente parece mucho más complejo. Ahora, sin embargo, por más que uno lo pueda comprender, después en la práctica tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción de estos circuitos automáticos que, a pesar de ser disfuncionales, son los conocidos. Eh, es como, bueno, son las herramientas de las que disponemos hoy en día para tratar de restablecer ese equilibrio que no puede sostenerse. O sea, orgánicamente el organismo necesita reequilibrarse. Entonces, no se trata de ver a este mecanismo como el problema, sino de entender que no es adaptativo a largo plazo y que tenemos que empezar a encontrar otros. Ahora, ahí visiblemente ya tenemos nuevamente dos focos. Por una parte, tenemos que
en el corto plazo podemos empezar a buscar otras formas de alivio y de regulación emocional, y en paralelo podemos también empezar a preguntarnos qué nos pasa, que eso suele ser lo que genera un poco más de resistencias en las personas. Entonces, este mecanismo que estamos describiendo superficialmente, si se quiere, a esto me refiero cuando hablo de traer la comprensión para transformar la relación con la comida. Hoy también les traje algunas herramientas que están justamente enfocadas a empezar este proceso para que ustedes hoy ya las puedan empezar a hacer en sus días a días cuando esta conducta aparezca. Que son en primera instancia fáciles, pero bueno, después en la práctica ya me contarán. En primer punto es importante el momento en el que empezamos a tomar conciencia de que esto sucede. Ya cuando tenemos una cierta diferenciación de si tengo hambre física o si es algo que me está pasando y que me tiene desregulado, vamos a decir, ahí tenemos una instancia, un lapso de algunos segundos antes de que el automatismo nos llegue a la alacena para preguntarnos qué me está pasando. ¿En dónde siento esta sensación? ¿Es realmente a nivel de estómago o es más acá en el pecho o es más una compresión mental? ¿En dónde siento este malestar? ¿Qué me está pasando? Muchas veces la necesidad no tiene que ver con lo inmediato, ni muchas veces con lo individual. Muchas veces esa necesidad puede ser no solo poner un límite o descansar o expresarse, sino que también puede tener que ver con algún malestar que viene de nuestro contexto, que no lo podemos regular. No sé, a lo mejor algo que le pasa a algún familiar y que nos tiene preocupados. Eso también genera estrés. Eso también es motivo de desequilibrio. Es un poco más complejo de ver, pero es importante que empecemos a hacer este ejercicio de preguntarnos qué nos pasa, porque en el momento en el que abrimos ese espacio en donde entra esa pregunta, ya podemos empezar a pensar en nuevas posibilidades de regulación. Ahora, vamos a suponer que llegamos a esta instancia de reconocer que algo nos está pasando, preguntárnoslo. La siguiente instancia, vamos a suponer que tuviera un orden, pero para tratar de hacerlo más didáctico, sería empezar a pensar de qué otra forma yo puedo obtener esta misma sensación de alivio o de gratificación que no sean solamente a través del alimento. Y acá es importante hacer una mención. No es que el alimento va a dejar de ser una opción, no está mal recurrir a esta estrategia. El punto es mostrarle a nuestro sistema nervioso que también se puede regular a través de otras vías, diversificar. Entonces, cuando empezamos a diversificar y a buscar otras maneras, naturalmente la comida pierde un poco de atención, deja de ser algo tan protagónico en nuestra forma de regularnos. ¿Qué podría ser, por ejemplo, otra manera de regularse? Respirar. A veces nos hace falta cerrar los ojos y respirar profundo 3 veces. A veces puede ser escribir, expresarnos, puño y letra, no, digital no cuenta mucho. Tiene que ser la descarga real con el puño. Puede ser salir a caminar, puede ser llamar a alguien, hablar. Es decir, cada uno encontrará. Pero el punto es empezar a entender que esto lo puedo obtener a través de otros mecanismos. Si bien la tendencia nos va a arrastrar a lo que ya conocemos y va a ser un poco más fuerte, paralelamente, voluntariamente, conscientemente tenemos que ir abriendo esos otros canales para que el día de mañana sean tan viables cuanto el alimento. Y se puede, les juro que se puede. Y en última instancia, y algo no menos importante, es la resignificación del evento en sí. ¿Qué quiere decir cuando yo digo acá conversar con la culpa? Vamos a suponer que llegó el impulso y que sí, elegimos el alimento para tratar de calmarnos, no sé. Llegamos un día, realmente estamos hasta acá, no aguantamos, lo que sea, puede ser angustia, puede ser frustración, cansancio. Y bueno, necesito hoy ese chocolatito, estoy premenstrual, las mujeres
sabrán que me relaja un poco. Está bien, no hay que castigarse, no hay que culparse, no es necesario compensar nada. Este mismo permiso que uno se da de entender lo que está haciendo y elegirlo voluntariamente sin ser cruel, es también una transformación muy potente, porque en simultáneo estás también transformando la relación que tenés con vos mismo, aprendiendo a ser más amable, más amoroso, a hablarte mejor, a no ser tan exigente, a no ser tan crítico. Y esto, imagínense, que si empieza a suceder en un plano de la vida de la persona, naturalmente después se extiende a otros. Entonces, es en este caso en donde la comida también y esta ansiedad por comer aparece como un síntoma, como una señal, pero también puede ser una oportunidad para empezar a transformar justamente este malestar en otras formas de relacionarnos con nosotros mismos. Es la famosa resiliencia, ¿no? Bueno, en esta instancia les había puesto un paso a paso, por si no fui muy didáctica ya, para que se entienda este proceso de entender cómo se podría hacer, porque bueno, a mí me gusta ser bastante concreta con las herramientas y que no quede todo en el ámbito de la teoría, sino que es importante tanto comprender lo que nos pasa como entender de qué forma poder empezar a hacerlo diferente, para no caer solamente en la comprensión y quedarnos de alguna forma atrapados ahí. A ver, disculpen, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a los que recién llegaron. Lamento ya está un poco avanzada la presentación, pero bueno, espero que puedan aprovechar de la instancia que queda, que es ya en realidad básicamente el cierre de esta presentación, porque mi intención el día de hoy no era tanto adentrarnos tanto en la teoría, sino también darles una posibilidad a que puedan aprovechar este puntapié para también compartir sus dudas, si esto les pasa o si hay algo de esto que les resuena y que ya están con alguna dificultad en este proceso. Bueno, cuando hablamos de entonces transformar esta ansiedad, comprenderla para poder transformarla en realidad, hay varias instancias de comprensión. Esta es la primera que ya les comentaba, de verla como una señal, la punta de un iceberg y no como un problema ni como un enemigo, eh, para poder empezar a preguntarnos qué nos pasa realmente. Por otra parte, es comprenderla como una estrategia de regulación sin casarnos con esa, poder darles lugar a otros tipos de estrategias sin juzgarla. Esto que les decía de diversificar. Y por otra parte, acá hay una cuestión que sí les quería hacer un paréntesis breve, pero importante, y es que cuando hablo de que es una conducta aprendida, que ya brevemente les mencioné que podíamos tener en cuenta, por ejemplo, esta primera instancia, nuestro primer contacto con el alimento, que fue a través de la lactancia y la conexión con mamá. Además, también tenemos todo lo que tiene que ver con los aprendizajes en nuestros primeros años de vida en relación a la relación con la comida, la comida como un premio, como una forma de expresar amor, como un motivo de reunión. eh, digamos, no solo lo que nuestro entorno nos enseñó a través del ejemplo, a través de la palabra directamente, pero también hay otro sesgo que es un poco más complejo, y es que tiene que ver con lo que un niño interpreta de aquello que vive en casa, que tiene que ver con un filtro de percepción sobre que ni siquiera los padres o cuidadores tienen forma de intervenir. Y entonces, por más que en casa hayan tenido la mejor buena voluntad de enseñarnos algo positivo, puede ser que la lectura de un niño lo lleve para otro lado e interprete otra cosa. Entonces, por eso es que yo digo que es importante traer conciencia sobre nuestros mecanismos automáticos, porque cuando empezamos a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, a pesar de que nos es disfuncional, es cuando podemos empezar lentamente a desanudar esos hábitos
están construidos sobre la base de un montón de factores condicionantes, que si uno no lo va de alguna forma desentramando, es mucho más difícil después en la práctica cambiar un hábito en base a fuerza de voluntad. Esto de pensar en decir, bueno, voy a resolver la ansiedad dejando de comer. Es bastante difícil, por no decir imposible, no sé, yo al menos no he visto a nadie que lo haya logrado con esa técnica, digamos. Entonces, bueno, si vamos a pensar un poco en este ciclo repetitivo de malestar, comer, malestar, si, si nosotros buscamos a través del alimento una regulación emocional que después nos va a traer más malestar y encima nos vamos a regular de nuevo comiendo, ahí es donde estos casos se hacen más complejos y acá es donde la comprensión se hace cada vez más necesaria. Porque si no traemos un poco de conciencia a lo que estamos haciendo, realmente es muy difícil que lo podamos transformar. Y bueno, en esta parte, acá les mencionaba un poco que tengamos en cuenta que lo que nos pasa no siempre es individual, que esto ya se los he comentado antes. Y la gran pregunta cuando hablamos de comprensión es preguntarte qué estás necesitando cuando estás yendo a buscar un alimento. Entonces, ahora los invito por un segundo a pensar en la última vez que tuvieron una situación de estas, de hambre emocional, que traten de conectarse con ese momento, si les sirve cerrar los ojos, respirar 1 o 2 veces, y tratar de recuperar qué es lo que estaban pensando, qué les estaba pasando, y empezar a conectarse con esa otra necesidad que no se llena a través de un alimento. Si pueden nombrar esa necesidad sin juzgarla, empezar a observarla, ya es un avance importante. Empezar a poder ponerle palabras a eso que les está pasando, qué necesitaban en ese momento. Esto igualmente se los dejo como una herramienta más para que la sigan pensando en casa, cuando tengan alguna de estas situaciones. Y bueno, ya para cerrar, es importante esto, que recordemos que no estamos peleando con el enemigo, no hay nada que combatir, no hay que reprimir, sino que hay que comprender y empezar a buscar activa y paralelamente herramientas alternativas, porque a través de esto mejora la relación con uno mismo, mejora la relación con la comida y realmente se puede estar bien, tener una alimentación saludable y al mismo tiempo tener disfrute a través de la alimentación. No se trata de ser rígidos, se trata de ser flexibles y de tener una comprensión de lo que estamos haciendo en su totalidad.